Estaremos en esta mañana continuando nuestra serie. Vámonos a Primera de Juan, capítulo 2. Los versículos de esta mañana serán del 22 al 25 y dice así la palabra de Dios. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Oremos, amados hermanos. Señor, de nuevo agradecemos esta mañana, agradecemos, Señor, tu favor, tu misericordia, tu compasión, Señor. Gracias porque amas a tu iglesia, Señor. Gracias porque amas a los redimidos, Señor, que Cristo Jesús compró con su sangre, Padre. Pedimos en esta mañana que seas tú enseñándonos, seas tú guiándonos a la verdad. Padre, que nuestros corazones sean alimentados y transformados por el poder de tu palabra. Pedimos todas estas cosas, Señor, en los méritos de tu Hijo Jesús, quien pagó el precio en la cruz. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Nada, hermanos míos, es más importante que la verdad. El título de este mensaje es precisamente permaneciendo en la verdad. Es necesario, hermanos míos, que nosotros entendamos que nada podemos hacer sin conocer la verdad. Todo en la vida cristiana empieza con la verdad. Uno no puede ser salvo si no conoce la verdad. Uno no puede conocer a Dios sin conocer la verdad. Uno no puede seguir a Cristo sin conocer la verdad. Uno no puede crecer espiritualmente ignorando la verdad. Uno no puede resistir el engaño del mundo sin conocer la verdad. La verdad, hermanos míos, a final de cuentas, es lo único que importa. No importa en qué casa vives, no importa cuánto ganas en el trabajo, no importa tu estado de salud, no importa qué bien te sientas, no importa dónde vivas, no importa lo que acontecerá mañana. Lo único que importa al final de cuentas es si estás en la verdad. Esa es la diferencia, hermanos míos, entre el destino de salvación eterna y el destino de la condenación. Pero ¿qué es la verdad? La verdad, hermanos, es aquello que Dios dice que es acerca de algo. Esa es la verdad. ¿Qué es el hombre? Lo que Dios dice que es el hombre. Esa es la verdad. ¿Qué es una mujer? Lo que Dios dice que es una mujer. Esa es la verdad. ¿Qué es el matrimonio? Lo que el Señor dice que es un matrimonio. Esa es la verdad. ¿Qué es el pecado? Lo que Dios dice que es pecado es la verdad. ¿Qué es la salvación? Lo que Dios dice que es salvación, esa es la verdad. ¿Quién es el Salvador? Aquel el que Dios ha dicho, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, Jesucristo. Él es el Salvador y Él es la verdad encarnada. La verdad es Cristo Jesús y no hay otro. La verdad es el motor que debe mover nuestra vida cristiana. La verdad es la brújula que da dirección correcta a nuestras almas. Y es por eso precisamente, hermanos, que no debe sorprendernos que el ataque más grande y más directo de Satanás es precisamente el ataque a la verdad. Así ha sido desde el principio. Fue Satanás quien en Génesis capítulo 3 dijo, con que Dios ha dicho. Es un ataque directo en contra de la verdad de Dios. Y en el 2023, hermanos míos, nada ha cambiado.
la estrategia de Satanás por excelencia es torcer la verdad, cambiar la verdad, modificar la verdad, engañarnos con astucia para no conocer la verdad. Esa sigue siendo la estrategia, destruir la verdad. Y lo hace, hermanos míos, infiltrando muchas veces a la iglesia la mentira y la reemplaza con sus engaños. Reemplaza la verdad de Dios con lo que es falso. ¿Cómo los infiltra? Infiltra, hermanos míos, la mentira y el engaño muchas veces dentro de las filas de la iglesia a través de falsos maestros, a través de falsos ministros, a través de falsos hermanos, falsa enseñanza y a través, a final de cuentas, de querer producir un falso cristianismo. Por lo que la advertencia de Juan en esta carta, hermanos, sigue siendo vigente hasta el día de hoy. Esta mañana tendremos en el punto número 1 la mentira de Satanás, versículos 22 y 23. Dice así el texto: ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Hermanos míos, Jesús enseñó, Jesús nos ha dicho ya con respecto a Satanás que Él no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en Él. Hermanos míos, no es que Él tenga algunas cosas que son verdad. No es que Él pueda decirnos alguna cosa que sea cierta. Jesucristo ha sido directo y ha sido, hermanos míos, determinante en lo que ha dicho. Dice, no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en Él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Esto es Juan capítulo 8, versículo 44. Él es el padre de toda mentira. Toda mentira que podamos identificar en cualquier momento mientras vivimos, tengamos la seguridad que esto ha venido de la mente de Satanás. Ahí es donde se originó, ahí es donde nació, porque Él es el padre de toda mentira. Aquí en el texto leemos, hermanos, que se habla de un mentiroso. Dice, ¿quién es el mentiroso? Lo que está haciendo Juan aquí, hermanos míos, es utiliza una herramienta didáctica en la cual nos dice una pregunta y él mismo nos provee de la respuesta. ¿Quién es el mentiroso? Este mentiroso dice, niega que Jesús es el Cristo. Y si niega que Jesús es el Cristo, entonces niega al Padre y al Hijo. Este, dice Juan, es anticristo. La palabra anticristo aquí, hermanos míos, no se refiere a el anticristo que vendrá justo antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Si nota usted, no dice este es el anticristo, dice este es anticristo. ¿Qué quiere decir? Que este es uno de ellos, de esos falsos ministros que tienen falsa enseñanza, enseñando un falso Cristo, un falso evangelio, que lejos de salvar, lleva a todos a quienes creen en eso a la condenación. Se refiere a aquellos que vimos la semana pasada, que dice que muchos anticristos han salido. Que hay muchos anticristos. Este es uno de ellos. Lo pone Juan de manera que nosotros entendamos que hay diferentes tipos de enseñanza. Particularmente en la carta se está refiriendo a aquellos falsos maestros que enseñaban en aquel tiempo el gnosticismo. Entonces dice, ¿quién es este mentiroso? ¿Quién está representando al padre de mentira entre nosotros hoy? Estos falsos ministros, este falso evangelio, esta falsa enseñanza, estos falsos profetas, estos maestros que enseñan la mentira. Hermanos míos, tenemos que entender que todo falso maestro que enseña directamente herejía está representando y ha sido levantado por Satanás mismo. No es lo mismo, hermanos míos, y quiero hacer una aclaración muy pertinente aquí. No es lo mismo tener un error doctrinal a ser un hereje. No es lo mismo. Existen siervos de Dios, verdaderos cristianos,
maestros temerosos del Señor y temerosos de lo que enseñan y de la palabra, que tienen errores doctrinales. ¿Quiénes son ellos? Hermanos míos, todos. Ningún teólogo, ningún pastor, ninguna denominación, ningún hermano tiene toda su teología perfecta. Porque de este lado de la eternidad, hermanos, nadie ha llegado al conocimiento de toda la verdad. Entonces existen algunas áreas en la doctrina en la que cada denominación, cada pastor, cada teólogo, cada maestro tiene errores doctrinales. Pero esos errores doctrinales, hermanos, son errores honestos. Es decir, han estado estos hermanos estudiando y algunos pasajes son menos claros que otros. Y en algunos pasajes los hermanos nosotros podemos tener sanas diferencias con otros cristianos. Pero esas diferencias, hermanos míos, no atentan a la centralidad fundamental del Evangelio. En eso todos los cristianos estamos de acuerdo. Hay ciertas doctrinas que son el meollo, la médula del cristianismo. Y en eso no importa qué cristiano sea, ni de qué época, ni de qué país, ni de qué denominación, estamos de acuerdo en el Evangelio. Los que estamos de acuerdo en el Evangelio bíblico, el Evangelio apostólico que se enseñó desde la iglesia primitiva, aunque podamos tener ciertas diferencias en algunos otros casos, estamos unidos por Cristo Jesús porque creemos exactamente en el mismo Cristo y en el mismo Salvador. Eso es una cosa. Ser un hereje es algo completamente diferente. Ser un hereje es negar la persona de Cristo. Es negar la obra de Cristo, es negar al Padre, es negar al Hijo, es negar la Trinidad. Eso, hermanos míos, es obra del diablo. Eso, hermanos míos, como hemos visto ya en Juan 8:44, es Satanás mismo infiltrando la mentira. Y esas mentiras, hermanos míos, condenan completamente. ¿Cuál es la pregunta que debemos hacernos todos hoy? ¿Quién es Jesús? Eso es lo que diferencia, hermanos, a alguien que pudiera tener algún error doctrinal, como he dicho ya, en alguna cosa secundaria. ¿Cuándo será y cómo será y qué detalles sabemos con respecto al final de los tiempos? Hermanos, se discute mucho. Son pasajes que no han sido revelados con la misma claridad que se ha revelado, por ejemplo, quién es Jesús. ¿Cómo debe gobernarse la iglesia? Esos asuntos se pueden discutir, hermanos, y podemos ver pasajes en la Escritura que sustentan alguna manera de gobierno en la iglesia, pero otros que podemos ver que también sustentan quizá otra manera de gobierno en la iglesia. Ese tipo de cosas, por poner un par de ejemplos, son sanas diferencias que son reconciliables. Pero si preguntamos, ¿quién es Jesús?, la respuesta al unísono debe ser por todo cristiano: el Salvador, la segunda persona de la Trinidad, Dios el Hijo encarnado, quien murió de manera sustitutoria en mi lugar para salvarme de mis pecados, quien ha sido recibido en gloria y está sentado a la diestra del Padre y vendrá para juzgar a vivos y muertos. Su reino no tendrá fin, hermanos míos, y le esperamos porque vuelve. Él es el Rey de gloria. Entonces, hermanos míos, ¿quién es Jesús? Eso hace la diferencia. Lo que vemos aquí, hermanos, es que estos maestros estaban enseñando a un Jesús diferente. Estaban enseñando a un Jesús que no había venido en carne, que era otro Jesús. Pero no puede ser que Jesús no haya venido en carne, porque si no vino en carne, entonces ¿quién murió en la cruz? Dios no puede morir. El hombre tiene que morir. Por lo tanto, en una obra milagrosa, Dios el Hijo encarna y como hombre muere en la cruz en nuestro lugar. Ellos estaban predicando a otro Cristo. Cámbiale un poco al Cristo bíblico y tienes a otro Cristo, y ese Cristo es incapaz de salvar. No hay salvación en otro Cristo. Vemos, por ejemplo, hermanos míos, en Colosenses capítulo 1, versículo a partir del 15, una teología dinámica, una teología, hermanos míos, profunda, una teología sólida y robusta acerca de la persona de Cristo en unos versículos. ¿Quién es Jesucristo? Él es
la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Hermanos míos, nadie hay arriba de Jesucristo. En todo Él tiene preeminencia. Él está por encima de absolutamente todo lo que hay en el universo. Dice además el versículo 19, por cuanto agradó al Padre, hermanos míos, aquí está, al Padre le agradó dar a su Hijo Jesucristo toda autoridad en los cielos y en la tierra. Dice que en Él habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Hermanos míos, estos versículos nos enseñan no solo quién es Jesús, sino que nos enseñan también en qué áreas, en qué esferas de la vida Jesucristo es la autoridad última y absoluta. Dice el texto, todas las cosas. No hay un área en la vida, no hay un área que se pueda mencionar debajo del cielo y sobre el cielo en donde Jesús no tenga la última palabra y haya enseñado qué es lo que se debe hacer. Cuando nosotros vivimos, hermanos míos, de tal manera que sacamos a Jesús de ciertas áreas de nuestra vida, estamos, hermanos míos, con nuestra vida negando que Él es precisamente el que la Escritura enseña que tiene preeminencia sobre todas las cosas. Estamos diciendo con nuestras acciones, Jesús, tú tienes cierta autoridad en ciertas áreas de la vida, como por ejemplo la salvación, como por ejemplo lo que sucede dentro de la iglesia, como por ejemplo cómo vamos a crecer espiritualmente. Pero ¿sabes qué, Jesús? En esta área de la vida, aquí no te compete estar. Aquí nosotros no la arreglamos. Aquí con las ideas del mundo, con las ideas humanas, con las ideas de hombre, no las arreglamos muy bien. Hermanos míos, cuidado. Ese es otro Cristo. El Cristo bíblico, el Cristo que la Biblia presenta, es un Cristo que tiene la preeminencia en todo y que le agradó al Padre que en Él habitase la plenitud, toda la deidad, la plenitud. Y dice por medio de Él reconciliar todas las cosas. Dice así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hermanos míos, cuando no se predica a este Cristo, cuando el Cristo que se nos presenta es otro, cuando el Cristo que se nos presenta es un Cristo que necesita de nuestra ayuda para nosotros poder ser salvos, Jesús ya hizo su parte, tú tienes que hacer la tuya. ¿De qué Cristo me estás hablando? Ese no es el Cristo bíblico. Él no, hermanos míos, logró cierta parte de nuestra salvación, pero nos dejó un 50% para que nosotros hagamos. O un 20%, o un 1%, o un 0.1%. No, hermanos míos, Cristo lo ha hecho todo, porque Él tiene la autoridad sobre todas las cosas. Nosotros no somos responsables conjuntamente con Él de nuestra salvación. Nosotros somos participantes de la obra que Él hizo y somos incluidos solo por el puro afecto de su voluntad para que nosotros seamos salvos. Y ese es el problema, hermanos. Cuando se predica a otro Cristo, como estaba sucediendo en las iglesias de Asia, aquí en Primera de Juan, o aquí en 2023, hermanos, cuando vemos que se predica un Cristo que no es el Cristo de las Escrituras. Estos niegan a Jesús, proponen a un Jesús sin el poder y sin la capacidad de salvación. Jesús mismo, hermanos míos, hizo esta pregunta a sus discípulos. Si nos vamos a Mateo capítulo 16, vamos a ver, hermanos, que esta pregunta que todos debiéramos poder contestar no es nueva, sino que Jesús ya había preguntado esto. Mateo 10, también está en Marcos 8, 27 a 30, pero la respuesta que queremos ver, que
contiene algunos elementos que Marcos no registra. Está en Mateo capítulo 16, versículos 13 a 17. Dice el texto: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? En otras palabras, Marcos dice: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Dijo Jesús. Recuerden que el Hijo del Hombre es el título que Jesús mismo tomado de Daniel capítulo 7, y se lo atribuye a él. Nadie le puso a Jesús el título Hijo de Hombre. Él se identificó a sí mismo como el Hijo del Hombre. 14. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ok, ¿y vosotros? ¿Y ustedes? Ustedes que me han conocido, que han estado conmigo, que han enseñado, que me han escuchado, que han vivido estos años conmigo. Ustedes, ¿quién decís que soy yo? Hermanos míos, y esa es la pregunta que nos hace el Señor hoy, aquí, en esta mañana. A ver ustedes, allá afuera los hombres pueden decir muchas cosas acerca de Jesús. Oh, era un iluminado, un gran maestro, alguien que enseñó del amor. Oh, ok, eso dicen allá afuera. Pero vosotros, ¿quién dicen ustedes que es Jesús? En otras palabras, se supone que ustedes me conocen, dice Jesús. ¿Quién soy? A ver, hermanos míos, y de nuevo, esa pregunta debe ser para nosotros una pregunta de carácter personal. Allá afuera escuchamos muchas cosas acerca de Jesús. Pero tú, cristiano, tú que tienes la palabra de Dios, tú que tienes la revelación frente a ti que se te ha llamado desde antes de la fundación del mundo para salvación y estás aquí como redimido, ¿quién dices tú que es Jesús? Lo importante aquí es si tú identificas bíblicamente quién es el Jesús, el Rey de Gloria. Dice el versículo 16, respondiendo, Simón Pedro dijo: tú eres, le dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Esa bienaventuranza, hermanos, ¿qué significa? Bendito seas, bendecido seas. La redención ha venido a tu corazón, has sido bendecido con la salvación. Esa respuesta, hermanos, depende de la respuesta correcta a la pregunta: ¿quién dices tú que es Jesús? La respuesta incorrecta, hermanos míos, es sinónimo no de ser bienaventurado, sino de ser, hermanos míos, un desgraciado, es decir, sin gracia. A eso se refiere la palabra desgraciado. Tal vez la usamos a menudo y constantemente con otro significado. Un desgraciado es alguien que no ha sido dotado de la gracia de Dios para salvación. Hermanos míos, dice además Jesús: porque no te lo reveló carne ni sangre, porque esto no viene de los hombres, porque esto no surge de una persona humana. Esto no viene, hermanos míos, porque a alguien se le ocurrió que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Salvador, que Jesús es el Hijo de Dios. Esto no es enseñanza humana. A ningún hombre nunca se le pudo haber ocurrido que este Jesús es el Salvador prometido en Génesis capítulo 3. A nadie. Dice Jesús: no te lo reveló, no te lo enseñó, no te lo hizo saber carne ni sangre, sino ¿quién? Dice: mi Padre que está en los cielos. Esto viene de la mente del Padre, del corazón del Padre. A diferencia de la falsa enseñanza, de la falsa doctrina que se origina de Satanás, porque él es el padre de la mentira, la verdad acerca de Jesús se origina en el corazón del Padre, de Yahweh, del Dios poderoso que hizo los cielos y la tierra. Él es quien nos enseña la verdad, hermanos, acerca de Jesús. Y si es acerca de Jesús, acerca de todas las demás cosas. Él es el que tiene la verdad. Pero la mentira, hermanos míos, no. La mentira es del diablo. En 1 Timoteo,
Vemos en el capítulo 4, versículos del 1 al 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ya hablamos de eso la semana pasada, estamos en los postreros tiempos, dice, algunos apostatarán de la fe. También hablamos de la palabra apostasía o apostatar. Son personas que, como Juan nos enseña, estuvieron dentro de la iglesia, estaban con nosotros, pero salieron de nosotros para que se manifestase que no eran de nosotros. A eso se le llama apostasía. Recuerda la diferencia. El que nunca ha venido a Cristo es un incrédulo, necesita el Evangelio. Pero aquellos que ya escucharon el Evangelio, incluso estuvieron dentro de la iglesia, pero después renuncian a la fe y vuelven al mundo, esos no, siguen siendo obviamente incrédulos, pero hay una diferencia, que no son solo incrédulos, sino que han apostatado de la fe. Es decir, habiendo escuchado la verdad, la han rechazado. Por un tiempo intentaron abrazarla, pero después la abandonaron porque no eran de nosotros, no han nacido de nuevo como cristianos. Y entonces dice Pablo a Timoteo en esta carta, dice que apostatarán de la fe escuchando a otros pastores, a otros maestros, otras enseñanzas. En un sentido sí, pero ¿qué es lo que dice Pablo? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esto es, hermanos míos, lo que escuchan muchas veces cada domingo personas que se encuentran bajo la enseñanza herética, es decir, de herejías, de aquellas iglesias, entre comillas, ministros, entre comillas, que desconocen a Jesucristo, que desconocen la obra de Cristo, que predican un Cristo diferente. Esa es la mentira de Satanás. Entonces, hermanos, dice aquí el Señor, estos son espíritus engañadores. Lo que mora, lo que opera, lo que los hace hablar, son espíritus engañadores. Y note la palabra engañadores. No dice espíritus que están equivocados, espíritu de error. No, hermanos, dice que son espíritus engañadores. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, como he dicho ya, una cosa es tener un error honesto de interpretación. Y otra cosa es ser un engañador. Un engañador activamente tiene la intención de decir la mentira para que tú seas engañado. Hermanos, estas personas no son indiferentes a la enseñanza bíblica. Aborrecen la enseñanza bíblica y tratan de arrastrar consigo a todo el que pueda. Tienen la intención de hacerlo. En el mejor de los casos lo hacen maquillando y torciendo la palabra para que no se note el engaño. Pero hermanos, también hay personas que directamente te lo dicen. Yo aborrezco la iglesia y voy a tratar de arrastrar conmigo a todo el que yo pueda. ¿Por qué una persona hablaría así? Hermanos míos, espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Cuidado, de nuevo, Juan nos está dando una advertencia. Tengan mucho cuidado. Hermanos, esto es lo que vemos en estos pasajes con respecto al mentiroso. ¿Quién es el mentiroso? Hermanos míos, el que niega al Hijo, el que niega al Padre. Ese es el mentiroso. Cuando vemos en el versículo 23 que dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, esto nos habla, hermanos míos, de la interrelación que hay entre el Padre y el Hijo. La Biblia nos enseña que el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Y esto es lo que también hemos visto en Mateo capítulo 10, por ejemplo. Vemos que en Mateo 10, versículos 32 y 33, dice, a cualquiera, estas son palabras de la boca de nuestro Salvador Jesucristo,
A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hermanos míos, esto es directo. No hay que hablar mucho ni dar mucha explicación respecto del texto. Dice Jesús, el que me niegue, yo lo voy a negar delante del Padre. El que no me niegue, el que me confiese, yo lo voy a confesar delante del Padre. ¿Qué significa eso? Lo que estamos viendo en este pasaje de Juan. Que hay una interrelación, una conexión que es, hermanos míos, de idéntica naturaleza. Los mismos atributos que tiene el Padre son los mismos atributos que tiene el Hijo. Son dos personas diferentes, pero un solo Dios. Y el que niega al Hijo está negando al Padre. No pueden decir, yo creo en Dios Padre, pero no creo que Jesucristo sea Dios igual que el Padre. Entonces estás negando también al Padre. Porque es el Padre quien se ha agradado que en Cristo Jesús habite toda la plenitud de la deidad. Él es la imagen del Dios invisible. Jesús mismo le dijo a uno de sus discípulos, a Felipe, cuando Felipe le pregunta, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y qué le contesta Jesús? ¿Tanto tiempo he estado con vosotros, Felipe, y no me conoces? Que si has visto al Hijo, has visto al Padre. Hermanos, no está diciendo Jesús, yo soy el Padre. No, el Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo, pero lo que está diciendo es que son exactamente de la misma naturaleza. Esto es lo que nos enseña la Biblia. El que niega con su propia vida o con sus palabras al Hijo o al Padre, hermanos míos, está negando la Trinidad completa, incluso al Espíritu Santo, porque de hecho Juan ya nos dijo en el versículo 22, pero vosotros tenéis la unción del Santo, y hablamos que esto es la unción del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo morando en nosotros cuando venimos por la fe a creer en Él. Entonces, hermanos, negar un aspecto que aparentemente pueda ser pequeño con respecto a la persona de Jesús es negar a la Trinidad completa, hermanos. Es negar a la Trinidad completa. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, tres personas, un solo Dios, sin principio, no creados, de la misma esencia, con los mismos atributos, igualmente santos, igualmente soberanos, igualmente justos, igualmente omniscientes, omnipresentes, igualmente llenos de gracia, igualmente airados santamente contra el pecado. Y negar un aspecto de alguna de las personas de la Trinidad es negar, hermanos míos, a la Trinidad completa. Hermanos, lo que vemos en el texto es esa advertencia a no dejarnos engañar. Es esa advertencia, hermanos, que nosotros necesitamos siempre tener en nuestra mente para actuar en consecuencia, para vivir de acuerdo a esta verdad. Necesitamos, hermanos míos, de la gracia del Espíritu Santo, primeramente, que recibimos por la fe, viniendo a creer en Él para la salvación, para el perdón de nuestros pecados. Y entonces la luz de su verdad iluminará nuestros ojos y será esa lumbrera a nuestro camino. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Hermanos, solo aquel que tiene ojos para ver puede discernir la mentira y el engaño de Satanás de la verdad de la Escritura y la verdad, hermanos míos, de lo que el Señor nos muestra en su palabra. Punto número 2 en esta mañana: la verdad de Dios. Hemos visto entonces que hay una mentira. Esa mentira viene de Satanás. Y esa mentira, hermanos míos, recordemos esto, no es casualidad, no es un simple error, es mucho más que eso. Aunque hay errores honestos, hay una diferencia entre la herejía directa. Y hermanos, vemos la verdad de Dios expresada en los versículos 24 y 25. Dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre.
Este par de versículos, hermanos, son un fuerte llamado a permanecer en la verdad. De ahí el título de este mensaje. No solo tenemos que estar con la defensa en alto siempre, no solo debemos estar alerta contra la herejía y la falsa enseñanza. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos eso? Permaneciendo en la verdad de Dios. En el versículo 24 especialmente, si usted nota, aparece la palabra permanecer 3 veces. Dice, lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y usted ya ha escuchado esto antes. La manera en que la mentalidad judía enfatizaba una idea de tal manera que la hace muy importante, es la repetición. Por el simple hecho de que la palabra permanezca está en el versículo, hermanos, ya sabemos que es un mandato de Dios. Y es importante porque Dios lo ha mandado. Pero que aparezca 2 veces, esto es muy importante. Hermanos, que aparezca 3 veces, quiere decir, esto, hermanos míos, es determinante para tu vida. Es determinante para el futuro de tu alma. Es extremadamente importante. Dice además, lo que habéis oído. Y lo que habéis oído aparece 2 veces. Entonces, si ponemos todas estas repeticiones de estas ideas juntas, lo que está haciendo Juan es decirnos, es extremadamente importante que se mantengan firmes en la verdad que se ha oído desde el principio. Hermanos míos, no hay enseñanza nueva. No hay nuevas revelaciones. El canon ha sido cerrado. Cuando decimos el canon, hablamos de los 66 libros que tenemos en nuestra Biblia. Ese es el canon. Y no hay otro, no hay un segundo canon. Usted quizá ha escuchado que algunas Biblias contienen los libros deuterocanónicos. ¿Qué significa deuterocanónico? Del segundo canon. Eso es lo que significa. No hay tal cosa. Hay un canon, 66 libros. Desde Génesis capítulo 1, versículo 1, hasta Apocalipsis capítulo 22, versículo 21. No hay más, se acabó. Lo que Dios decidió revelar al hombre para su salvación, para su santificación y para conocerle a Él y darle gloria a su nombre y vivir para Él, ha sido ya revelado. No hay más. Se dice, hermanos míos, que las nuevas verdades en el cristianismo son antiguas herejías. Y es la verdad. Cuando sale alguien en el año que sea, 2023, 1950, 1960, en el 2100, cuando sea que salgan diciendo, es que se me apareció un ángel y me dio una revelación que no se había dado antes. Tenga usted por seguro que ese ángel, si en verdad apareció, es el ángel de luz, Satanás, que disfrazado está enseñando otro evangelio. ¿Y qué nos dice el Señor con respecto a otro evangelio? Gálatas capítulo 1 nos lo deja muy claro. En el versículo 8 dice Pablo, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Palabra rara, anatema. ¿Qué significa eso? Literalmente el término significa que el Señor lo condene, sea condenado por Dios. Un término y una palabra más fuerte para este término, hermanos, pero más fidedigno a la realidad de esta palabra es, sea maldito de Jehová. La maldición de Dios caiga sobre él. Hermanos, es algo muy fuerte, pero es lo que enseña Pablo. Y en el versículo 9 repite la misma idea. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Hermanos míos, ni una taza de café con estas personas. De nuevo, hay que saber identificar cuando alguien honestamente
tiene un error doctrinal porque no ha tenido la bendición, el privilegio de una correcta enseñanza. Pero cree en el mismo Cristo, cree en el mismo Evangelio, cree en la misma Trinidad y sabe que sin Cristo no puede ser salvo. Y la contraparte es que aún habiendo escuchado, aún teniendo la Biblia, aún conociendo lo que la palabra de Dios enseña, ellos predican otro evangelio. Otro evangelio. Entonces, hermanos, nosotros debemos permanecer en la verdad si queremos hacer frente a estas malas enseñanzas, estas falsas doctrinas. Tenemos que permanecer en la verdad y estar firmes en ella. Permanecer, dice, permanezca en vosotros. Esto significa mantenerse en algo. Significa poseer algo de manera permanente. Es decir, hermanos míos, que esto no es pasajero. No es que un tiempo yo creía esto, pero ahora, luego creo otra cosa. Sino que hay que ir, hermanos míos, a lo que se ha enseñado desde el principio. ¿Cómo podemos nosotros saber lo que fue enseñado hace 2000 años cuando Jesús caminó entre sus discípulos? ¿Cómo podemos nosotros saber lo que se enseñó por los apóstoles una vez que Jesús ascendió a su gloria y mandó el Espíritu Santo? ¿Cómo podemos saberlo? Hermanos míos, porque ha quedado registrado en las páginas de nuestra Biblia. Es por la Escritura, hermanos, que lo sabemos. Necesitamos permanecer en la Escritura, necesitamos guardar para siempre las palabras del Señor, necesitamos conservar su verdad, necesitamos seguir fieles en lo que desde el principio se ha enseñado. Hermanos, no es tan difícil cuando uno es cristiano y tiene su Biblia y sabe que tiene que aferrarse a lo que aquí está escrito. Como alguien dijo, aférrate a la Biblia como si de ello dependiera tu vida, porque de eso depende tu vida. La verdad en la que debemos permanecer, hermanos, es la verdad inalterable, sólida y segura, que es la palabra de Dios. Además, cuando dice permanezca, que permanezca la palabra en ustedes, que permanezca lo que habéis oído desde el principio. Esa es una orden, es un mandato, y esa orden está dada en voz activa. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros tenemos la responsabilidad de que esa palabra que se nos ha predicado permanezca en nosotros. No pasa por arte de magia. No te levantas un día en la mañana y te cayó el Espíritu y recuerdas todos tus versículos. No, eso nosotros tenemos que hacerlo. Mientras que la salvación es una obra enteramente de Dios, 100% Dios la ha cumplido. La santificación, por otro lado, el proceso de crecimiento espiritual, es una obra que Dios hace por su Espíritu Santo a través de nosotros y en nosotros, en el cual nosotros somos conjuntamente responsables con Él de seguir avanzando. Necesitamos nosotros hacerlo. ¿Por qué? ¿Dios cambió de parecer? ¿Por qué? Porque nos salvó y esa obra es 100% suya, pero la santificación requiere nuestra participación. Hermanos míos, porque antes de la salvación estábamos literalmente muertos. No podíamos hacer nada. Pero si hemos sido salvados, entonces ahora Dios nos ha dado vida. Y juntamente con la vida que nos da, Él pone así el querer como el hacer por su buena voluntad, de tal manera que no tenemos excusa. Nosotros, hermanos míos, ahora estamos vivos. Y si vivos para agradar a Dios. Y hermanos, necesitamos crecer en esto. Necesitamos hacer activamente que la palabra de Dios permanezca en nosotros. Es nuestra necesidad, y hermanos míos, no solo nuestra necesidad, pero es la esencia de un corazón redimido. Es la esencia de un nuevo corazón. Es la esencia, hermanos míos, del Espíritu Santo morando en nosotros. Tenemos hambre de Dios. Un cristiano sin hambre de Dios, hermanos míos, es una contradicción. Es una contradicción. Porque el Espíritu de Dios que ha venido a morar en cada uno de nosotros por la fe, ¿qué dice la Escritura? Nos guía a la verdad.
Cuando dice nos guía, no solo pensemos, hermanos míos, que el Espíritu Santo está como un policía por una calle señalándolos a dónde debemos ir. Hermanos míos, nos arrastra a la verdad. No nos deja irnos en pos de la mentira. En última instancia, hermanos míos, la seguridad que nosotros tenemos como cristianos nacidos de nuevo es que el Señor mismo no permitirá que nadie sea arrebatado de su mano. Eso enseñó Jesús. Las ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Se dan cuenta, hermanos, qué sucede cuando alguien se pierde después de haber estado en la iglesia? Que ya hemos hablado de eso ampliamente el domingo pasado. Son sordos a la voz del pastor. Son sordos a la voz de Cristo. No tienen oídos para oírle, no tienen ojos para verle, no tienen un corazón para amarle. Por lo tanto, no están en las manos de Dios. Están fuera de las manos de Dios. Porque aquellos que están en las manos del Padre, ¿qué dice Jesucristo? ¿Ah? Mi Padre que me los dio es mayor que todos y nadie los arrebatará de su mano. Ten la seguridad de que no importa lo que esté pasando hoy en tu vida, ten la seguridad que no importa cuál sea la condición en la que estás, estando en las manos de Dios, nadie podrá arrebatarte de su cuidado, de su protección, de su amor, de su compasión, de su gracia. Él nos guía a la verdad y en eso podemos descansar completamente seguros. Estamos en las manos de Dios, los que hemos venido verdaderamente a poner nuestra fe en Él. Además, dice, permanezca en vosotros. Vosotros se refiere a los hijitos son los cristianos. ¿Se da cuenta cómo el permanezca presupone la idea que ya se ha escuchado la verdad? Una vez que ya se ha escuchado la verdad, permanece en ella. Vosotros, los cristianos. Los que nunca han llegado a la verdad no pueden permanecer en la verdad porque no la tienen, nunca la han tenido. Entonces el mandato no podría ser para ellos, sino aquellos que han venido a creer en Dios, que han venido verdaderamente a darle su vida a Dios. Lo que Juan nos dice, hermanos míos, en el versículo 23 es: no se dejen engañar por los mentirosos. Y en el versículo 24 es: aférrense a la verdad del evangelio que los salvó. Nunca se separen de esa verdad. La verdad del Señor que los salvó. No suelten la correcta enseñanza. No se aparten de la sana doctrina. No vayan tras de doctrinas extrañas. Hermanos, qué fácil es en nuestros días dejar que nuestros sentimientos nos lleven a buscar algo nuevo. Cuidado. El Señor nos manda justo lo contrario. No busques nada nuevo. No busques aquello que suene popular. No busques aquello que suene inteligente. Nunca había visto yo este versículo así. Siempre me habían enseñado de esta manera, la enseñanza correcta. Pero ahora que alguien lo pone de esta otra forma, como que también hace sentido, ¿no? Dice el Señor, no. Lo que han escuchado desde el principio, lo que está en la Escritura, tal cual está en la Escritura, con la intención con que Dios lo puso en la Escritura, en el contexto que está dado en la Escritura. Si no es por eso, hermanos, no vaya tras otras cosas. Hermanos, muchas veces el mismo versículo nos enseña, y Juan, primera de Juan, es de hecho un buen ejemplo de ello. Muchas veces tenemos versículos, hermanos, que nos enseñan algo que es más sencillo de entender porque es directamente enseñado para nuestros ojos en el texto. Pero ese mismo versículo puede tener una enseñanza más profunda y sigue siendo correcta, solo que la profundidad de esa enseñanza es aún mayor. Eso está bien. A lo que me refiero y lo que Juan nos quiere decir desde el principio, que nos aferremos, que permanezcamos a lo que se nos enseñó y oímos desde el principio, es que no cambiemos la verdad del texto. La verdad del texto, hermanos, lo que enseña la Biblia verdaderamente. Hermanos, es prioritariamente relevante que permanezcamos
en lo que hemos escuchado desde el principio. ¿Por qué razón? Dice Juan, versículo 24, dice: si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. ¿Se da cuenta de la conexión? La verdad que se ha escuchado desde el principio, la verdad inmutable de la palabra de Dios, permanece en el cristiano, permanece en uno. ¿Y qué ocurre? Entonces, uno permanece en el Hijo y en el Padre. ¿Por qué los que no permanecen y salen de entre nosotros no permanecieron? Hermanos, porque ellos nunca hicieron nada para que la palabra permaneciera en ellos, porque ellos no amaron la palabra, porque no tenían un corazón para amarla. ¿Ve la conexión ahí? Juan nos está explicando en estos versículos cuál fue la razón por la que aquellos no permanecieron. Y nos dice: ustedes permanezcan. Hermanos, no es ningún misterio. Todo aquel que termina saliendo del cuerpo de Cristo es porque nunca hubo palabra de Dios, verdad divina, palabra viva, permaneciendo en ellos. Es triste, hermanos. ¿Cómo estamos con la Biblia, hermano? Ahí estamos, brother, ahí vamos. Estamos luchando poquito a poco. Uno ve que van mal. Hermano, ¿cómo estamos leyendo la Biblia? Aunque sea leyendo la Biblia. Ay, hermano, uno hace lo que puede. Si viera, no hay tiempo. Meses después, ¿cómo va, hermano, con la Biblia? Ya ni le responden. Nada más en la cara de ni me pregunte. Entonces, ¿qué hace uno? ¿Ya no vuelve a preguntar? ¿Para qué? Para no hacerlo mentir. Porque la respuesta correcta es: no me interesa la Biblia, yo no leo la Biblia en la casa, yo no tengo tiempo para esas cosas, yo paso muy ocupado. Al tiempo se va. ¿Por qué? Porque la palabra no permaneció en ellos. Porque si hubiera permanecido en ellos, ellos hubieran permanecido en la verdad, en el Hijo, en el Padre. Hay una conexión ahí, hermano, y es por eso que el Señor a través de Juan nos dice que hagamos permanecer la palabra para nosotros así permanecer en Él. Juan capítulo 15, mismo autor, pero aquí en el Evangelio de Juan. En Juan capítulo 15, usted seguro está familiarizado con estos textos. Vemos algo que refuerza, o más bien, como fue escrito la primera carta de Juan después del Evangelio de Juan, aquí está la enseñanza inicial con respecto a permanecer, y viene de los mismos labios de Jesús. Dice Juan capítulo 15 a partir del versículo 1, hermanos míos, dice así: yo soy la vid, dice Jesús, la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, recuerde, pámpano es una rama, dice, lo quitará. ¿Nota eso? Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Quién lo quitará? El Padre. ¿Por qué salieron de la iglesia? El Padre los sacó de ahí. Recuerde, por amor a su iglesia, por amor a la pureza de su iglesia. Cuando alguien no permanece en la verdad porque no hay verdad en él, en su amor el Señor los empieza a sacar de la iglesia. Se fueron, el Padre los sacó. ¿Por qué? Porque no hay amor en ellos por la verdad. Es lo que enseña Jesús. Dice, el Padre lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros, hablando a sus discípulos, hablando a los cristianos por extensión, estáis limpios por la palabra que os he hablado. Por la palabra, por el evangelio, por la verdad. Dice, permaneced en mí, dice Jesús. Ahí está. De aquí aprendió Juan lo que nos está enseñando en su primera carta. De Jesús mismo, él estaba ahí. No solo registró en el evangelio de Juan la enseñanza de Jesús acerca de permanecer en él, sino que nos la recuerda, hace una aplicación a la iglesia, a las iglesias en Asia, porque está viendo la situación. Entonces, ¿qué es lo que dice?
Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Hermanos, si no hay palabra permaneciendo en nosotros, no hay crecimiento espiritual en nosotros, no hay crecimiento espiritual en nosotros, no hay fruto en nosotros. No se ve nada nunca. Yo soy la vid, versículo 5, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Qué palabras tan duras de escuchar, hermanos. Hermanos, es que nos gustaría pensar otra cosa. Humanamente, de verdad, hermanos míos, yo soy humano como ustedes y me gustaría escuchar algo diferente. Me gustaría escuchar a Jesús diciendo, serán echados fuera y tendrán una segunda oportunidad. Serán echados fuera estos que estaban, que parecían pámpanos, y el Señor vio que no había fruto, que no había amor por la verdad, que no permanecieron en Él, y los echó fuera para darles una segunda oportunidad después. Pero no es lo que dice Jesús. Dice que serán echados fuera y se secarán y arderán en el fuego, porque escucharon la verdad. Estuvieron, entre comillas, como si fueran pámpanos de la vid, pero al tiempo fueron echados fuera porque no dieron fruto. Dice Jesús algo todavía más impresionante, si pudiéramos usar esa palabra. Dice, porque en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Sin fruto, uno no es discípulo. Sin fruto, el Padre no es glorificado. Dios no está siendo glorificado por aquellos que no llevan fruto, sino en aquellos que llevan fruto. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Qué palabras hermosas ahora para los redimidos. Dice, el Padre ama al Hijo. Hermanos, no podemos ni siquiera llegar a imaginar el infinito y profundo, la intensidad con que Dios ama al Hijo, con que el Padre ama al Hijo. Y dice Jesús, con ese amor yo les he amado a ustedes. Con el mismo amor que el Padre ama al Hijo, así el Hijo nos ama a nosotros. Y por tanto, el Padre nos ama así, porque ve a nosotros, en nosotros a su Hijo. Y dice, permanezcan en ese amor. Permanezcan en ese amor. De nuevo, la palabra y el llamamiento a permanecer es constante. Permanezcan, permanezcan, permanezcan. Amén, decimos. Si tan solo nos hubiera dicho el Señor cómo permanecer. Oh, nos lo dijo, versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Hermanos, es que más claro ni el agua. ¿Cómo sé que estoy permaneciendo en el amor del Señor, en la palabra del Señor, en la verdad del Señor? Porque hay un amor en mí de guardar su palabra. Porque hay un deseo, una intención, algo que yo no tenía antes de ser cristiano, pero que ahora que lo tengo, yo quiero permanecer en su palabra para guardar su palabra. Y recuerde, guardar aquí, hermanos míos, no es que ponga la Biblia bien escondida en la casa. Todo lo contrario, que viva por la Biblia. Que esas palabras del Señor estén guardadas en el depósito de nuestro corazón. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Resultado? Un cristiano gozoso. En medio de cualquier situación, a través de cualquier prueba, esto es lo que trae gozo al corazón del cristiano. Y es verdad, no podemos guardar, hermanos míos, la palabra de Dios y los mandamientos de Dios de manera perfecta, porque eso solo Cristo lo ha hecho. De este lado de la eternidad, mientras estemos en la carne, hermanos míos, luchamos contra el pecado. Luchamos por crecer en santidad, luchamos por crecer en nuestra vida espiritual. Hermanos, pero se ve una persona que no está entregada a las concupiscencias de su carne y su corazón,
y lucha por avanzar. Eso es lo que nos pide el Señor. Sigan creciendo, permanezcan para que el Padre les limpie y puedan llevar más fruto. Porque en eso se glorifica el Padre. ¿Qué ocasiona, hermanos míos, la falta de permanencia en el Señor? Porque este es el llamado a permanecer. Y hemos visto la manera en que permanecer en su palabra es permanecer en Él. Y permanecer en Él es estar en la vida verdadera que es Cristo y llevar fruto y los mandamientos y todo esto. Entonces, ¿de qué debemos cuidarnos para permanecer en Él? ¿Qué cosas nos obstaculizan para no estar permaneciendo en Él? Hermanos, de nuevo el Señor nos lo ha enseñado ya. Vamos rápido a Marcos capítulo 1. En Marcos capítulo 1, versículos a partir del 1, el Señor está enseñando la parábola del sembrador. Usted la ha escuchado. Y el Señor nos dice aquí claramente que el sembrador salió a sembrar. Estoy parafraseando, usted puede leerlo con detenimiento en casa. El sembrador salió a sembrar. Y fue regando la semilla, y dice que una cayó junto al camino, y vinieron las aves del campo y se llevaron la semilla. Otra cayó en tierra con pedregales, y creció rápido esa semilla, germinó rápido. Pero porque no tenía raíces profundas, luego se secó. Otra, hermanos míos, cayó entre espinos, los espinos crecieron y la ahogaron. Pero hubo una que cayó en buena tierra y esa sí llevó fruto. ¿Y qué significa todo eso? Los discípulos tenían exactamente la misma pregunta. Jesús, nos has enseñado acerca de esto, pero ¿qué es esto que nos has enseñado? ¿Qué tiene que ver la vida espiritual y la vida cristiana? ¿Qué tiene que ver la vida del reino con un sembrador que sale a sembrar? ¿Qué tiene que ver esto con la agricultura o con crecer plantas? Lo bueno es que los discípulos le preguntaron. Versículo 10, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas los que están fuera por parábolas todas las cosas. Recientemente yo comentaba esto con algún hermano. ¿Por qué? ¿Por qué las parábolas? Respuesta común es que Jesús usaba las parábolas para poder enseñar algo a sus discípulos y que todos entendieran muy bien. Esa es solo la mitad de la verdad. Jesús enseñaba en parábolas, y en parábolas todas las cosas, hermanos, para ocultar la verdad de aquellos que no tenían que escuchar la verdad y para enseñar la verdad a sus discípulos. Dice, voy a leer el versículo 11 de nuevo: a vosotros, a los discípulos, a los cristianos, a los creyentes, a los que querían saber y tenían hambre de Dios, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Este es el Jesús que tenemos. Él no juega. Él no es, te voy a dar chance. Él no es, ay, pobrecito, mira, no me quiere escuchar, me ignora, pero voy a estar tocando la puerta de su corazón hasta que me haga caso. Ese no es el Jesús de la Biblia. Él es el Señor. Y dice, ¿no sabéis, versículo 13, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Y entonces Jesús pasa a explicarla. El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Ahí está la primera cosa, hermanos míos, por la cual no permanece alguien en la verdad. Porque mientras está sentado escuchando la verdad de Dios, usted no lo sabe, usted no se da cuenta, pero la Escritura nos lo dice y enseña. Hay una batalla espiritual en ese instante, en el instante, hermanos míos, en el que nos encontramos ahora mismo. Hablando desde la Biblia, Satanás está intentando robar la palabra, la semilla que está siendo sembrada en los corazones de ustedes. Él no es indiferente a lo que está pasando aquí. Él no le da igual. A él no le da igual. Él está intentando robar eso. Que usted no preste atención, que usted se distraiga, que usted lo escucha ahorita y cuando llega a su carro ya se le olvidó, que usted no medite después en esto. Dejemos que le escuchen, pero luego la robamos. Dejemos que la escuchen, pero luego vemos qué hacemos para que no la recuerde. Dejemos que la escuchen, vamos a distraerlos.
Eso es lo que está enseñando Jesús. Satanás roba esa semilla. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Aquí hay otro tipo de persona que no permanece en la verdad. Con gozo escucha la verdad y dice amén, con gozo escucha la enseñanza y dice eso es verdad, si es cierto está acá en la Biblia, gloria a Dios. Pero cuando se da cuenta de lo que implica ser cristiano, de lo que implica, hermanos míos, el sacrificio que implica, hermanos míos, el hacer las cosas, dice, no, ya no, esto es muy duro, esto está muy feo. Yo pensé que la vida cristiana era color de rosa. Y eso no es cierto, hermanos. Además, dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Otras personas que no permanecen en la verdad, que abrazan la verdad también, que escuchan la verdad, que dicen amén a la verdad. Pero es que hay otras cosas más importantes. ¿No vas a leer la Biblia hoy? ¿No vas a llegar a la iglesia hoy? ¿No vas a orar hoy? Mira, yo quiero, de verdad, yo quiero. Dios sabe que yo quiero. Pero es que tengo esto. Pero es que tengo aquello. Como otra parábola donde fueron convidados a las bodas. Dice, mira, de verdad, gracias por la invitación. Sí, yo sé que tengo que ir, pero... es que, ¿sabes qué? Compré algo que tengo que ir a checar, me salió esto y pues, qué pena, pero no voy a poder. Dice el Señor, por eso no permanecen. Porque dice, hay un engaño de la riqueza, hay un engaño por la codicia de otras cosas, y otras cosas incluyen muchas otras cosas. Y dice también, que entran y ahogan la palabra, y se hace infructuosa. Note esto. Estos conocen la palabra, solo que esa palabra no da fruto, es infructuosa. Te pueden decir el evangelio. No, yo ya escuché el evangelio. No, yo sé. Pero ¿y el fruto, el cambio de vida, la transformación? No existe. Por esto. Hermanos míos, y todo esto es importante, y para terminar, regresando a nuestro texto en Primera de Juan, todo esto es importante, hermanos, ¿por qué? Porque si permanecemos en la verdad, hay una promesa de parte de Dios. Y esa promesa de parte de Dios, hermanos, ¿qué nos dice el texto que es esa promesa? ¿Qué es lo que nos dice el Señor con respecto a permanecer? Y por consiguiente, al permanecer, hermanos míos, estamos dando muestras del versículo 25. Esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Esa es la promesa para los que permanecen. El final de este versículo, hermanos, da por sentado que antes de creer en Cristo estábamos muertos. Esta frase final en este pasaje, en este versículo, hermanos, 25, presupone una vez más que sin Cristo estábamos muertos, éramos cadáveres espirituales. Estábamos vivos, pero no vivíamos. Teníamos una vida biológica, pero no teníamos una vida espiritual. Estábamos muertos en delitos y pecados. Pero los que permanecemos en la verdad, aquel que permanece en la verdad, tiene vida eterna. El permanecer es la evidencia de su vida eterna. Aquí vida eterna quiere decir, hermano mío, literalmente vida por los siglos venideros, o vida que pertenece a la era futura, o la vida del reino de la gloria futura. Esa es la vida eterna. Y se refiere básicamente a dos cosas: la cantidad de vida y la calidad de vida. Esas dos cosas significan la vida eterna. Juan 17:3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y en ese conocimiento del Dios verdadero, nuestra vida es transformada, tanto en su duración como en la calidad de esa vida, la esencia de esa vida. La calidad se refiere, hermanos míos, a que ahora vivimos de manera diferente a todo lo que hemos experimentado antes. Recibimos una calidad de vida, hermanos, que no pertenece a este mundo. En realidad, hermanos míos, no hay nada que este mundo
pueda aportar o agregar para hacer mejor la vida que Cristo ofrece. No existe. Porque esta vida es vida eterna. Nada puede compararse con ella. Es una vida de otra naturaleza. Esta vida, hermanos míos, es de otro mundo, es otra manera de vivir, es sumergirse en otra realidad. Es salir de donde vivimos hoy para entrar a la realidad espiritual de la vida de Dios. Es la vida de Dios en nuestra alma. La vida eterna, hermanos míos, en cuanto a su calidad, puede entenderse como tener a Cristo, porque Cristo es la vida y Cristo viene a morar en nosotros. Esa es la calidad de vida que tenemos en Él. La calidad de vida en Cristo, hermanos míos, solo se recibe por creer en Cristo Jesús, por creer el Evangelio. Hermanos míos, sin tener vida eterna, sin tener verdadera vida eterna, venir a la iglesia es solo rutina religiosa, es solo religión mecánica, es solo estar aquí de cuerpo presente, pero espiritualmente es estar condenado. Pero tener esta vida, hermanos míos, es haber nacido de nuevo, es amar a Cristo, es tenerle a Él. Tener esta vida eterna, hermanos míos, es la manifestación de la veracidad, la vitalidad, la energía, el dinamismo, la realidad de la vida de Dios. Hermanos míos, la vida eterna muchas veces se entiende como haber sido salvos del infierno para entrar al cielo. Es sacar al hombre de ese camino de perdición y meterlo al cielo. Cuando en realidad, hermanos míos, la salvación y la vida eterna es más bien que Dios dejó el cielo para venir a morar dentro del hombre. Eso es un hombre salvo, eso es una mujer salva. Dios viene a morar dentro de nosotros. En cuanto a la cantidad, hermanos, se refiere a la eternidad, que nunca se acaba, que es para siempre, que es sin fin. Es la vida de Dios en nosotros por siempre y para siempre, por los siglos de los siglos. Es la seguridad del que verdaderamente cree que va a tener vida por siempre en Cristo. ¿Se da cuenta de aquellos que enseñan? Porque hay quienes enseñan que la salvación puede perderse. Hermanos, pero qué contradicción. Si la vida que Cristo ofrece al creer en Él es eterna, ¿cómo es posible que alguien pudiera tener esa vida, pero después de un tiempo perderla? Entonces no fue eterna, fue momentánea, fue pasajera, fue de unos meses, de unos años. Cuando verdaderamente se recibe la vida eterna, es para siempre, es absolutamente para siempre. Por eso, hermanos míos, la fe que fracasa antes del final fue una fe falsa desde el principio. Nunca se creyó verdaderamente en Cristo. Pero el verdadero creyente, hermanos, tiene vida eterna. Tiene vida eterna por los siglos de los siglos. Pero si uno no cree en Cristo, no. La puerta de entrada es creer en Cristo. Si uno no cree en Cristo, no tiene vida eterna. La vida que tiene es una vida pasajera, es una vida momentánea, es una vida que durará el tiempo que física y biológicamente estemos en esta tierra y después la muerte. Hermanos, pero el que cree en Cristo, aunque muera, vivirá, porque Él es la resurrección y la vida. Y esta es la esperanza que tenemos en Él, hermanos, que si creemos en Él, así como Él murió y resucitó, así también nosotros seremos conjuntamente resucitados con Él. Hermanos míos, la muerte no asusta al cristiano, porque hoy me entierran y después resucito. Cuando Él vuelva, los muertos en Cristo resucitarán primero. Hermanos, nunca moriremos si creemos en Él. ¿Tienes vida eterna? ¿Sabes que tienes vida eterna? Hermanos, es necesario que analicemos nuestra vida para saber si tenemos vida eterna. Si no tenemos vida eterna, hoy es el día en que podemos venir a Cristo a rendirnos a sus pies para que Él nos dé vida eterna. Y si tienes vida eterna, recuerda, este mensaje es: permanece en la verdad. No dejes que nada te mueva de la verdad. Las corrientes de este mundo, las filosofías de este siglo, las enseñanzas que hay hoy, hermanos míos, alrededor nuestro, con intensidad buscan arrastrar a aquellos cristianos inmaduros, a aquellos cristianos indisciplinados, a aquellos cristianos perezosos, para irse detrás de las cosas del mundo. Permanezca en la verdad de Dios, y pidamos al Señor que por su fuerza, por su poder, por su Espíritu Santo, nos haga permanecer en la verdad hasta el final. Oremos, hermanos míos. Señor y Padre, te damos las gracias por este tiempo, Señor, y te damos las gracias por tu palabra.
Señor, ayúdanos a permanecer en la verdad de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a permanecer, Señor mío, aferrados, abrazados, Señor, a la persona de Cristo, que es nuestro único Salvador, nuestra única esperanza, Señor. Pedimos, Señor, todo esto, no porque lo merezcamos, Señor, sino porque Él pagó el precio. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén.